Bueno, voy a ser expresivo. En la esquina del poder, uno de los primeros capítulos es el papel de la prensa en Tamaulipas. La prensa en Tamaulipas es deleznable, deleznable. ¿Por qué esos tres nada más? ¿Y cuáles serían las cualidades para que Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama y Héctor Martín Garza González fueran los candidatos? ¿Quién es Carlos F. Salinas Domínguez? Más un ciudadano tamaulipeco orgulloso de ser de Tamaulipas, orgulloso de ser de Laredo, de venir de gente que siempre ha estado en Nuevo Laredo, digo en Tamaulipas. Por ejemplo, mi papá, que murió muy joven a los 36 años, era médico cirujano. Él fue el primer médico nacido en Laredo, el primer persona que nació en Laredo que fue médico cirujano. Él se recibió en el año 34, empezó a estudiar en el 28 más o menos. Fue compañero de Treviño Zapata en esa generación. Mi mamá era de Ciudad Victoria, mi papá de Nuevo Laredo. Mi papá vino a estudiar aquí en los años 20, secundaria y preparatoria, que no había en Laredo. Aquí se conocieron, se casaron y se fueron a vivir a Nuevo Laredo. Entonces, por parte de mi mamá, mi familia está aquí, aunque ya prácticamente también ya desaparecieron. Ya son los Guerrero y los Domínguez, que ya no viven aquí, ya no hay ningún Domínguez aquí. Don Carlos, hay algo que viene en la esquina del poder y que nos llama mucho la atención por la actualidad que recobra en este momento político. 86 años del PRI, un gobierno del Partido Acción Nacional bastante impugnado todavía en un proceso legal rebuscado. Y usted escribe en una parte, en la introducción, de que no es casual o fortuito que Tamaulipas, escrito en 1986, sea el estado que menos políticos de fuste haya producido y tenga en activo. Desde la caída del porteesquilismo, solo dos han tenido brillo y continuidad por más de 3 sexenios. Uno, Norberto Treviño Zapata, y Emilio Martínez Manotú. Son los saldos de alentar a mediocres, escribe usted. Yo estudié ciencias políticas por vocación y soy periodista desde la escuela preparatoria. Siempre he estado observando el quehacer político por interés, ¿no? Por interés personal. Estando en ciencias políticas, los análisis, tuve muy buenos maestros de mucho prestigio, hacen que uno empiece a meditar y a ver lo que es la política en teoría y lo que es la política en la práctica. Y en esos años dorados del PRI, de los 50, de los 60, pues había figurones del PRI y había estados que producían muy buenos políticos, muy encumbrados, concretamente Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, el Estado de México. Y Tamaulipas, después de Portes-Gil, no produjo, ¿no?, políticos de fuste. Hubo un emergente que fue Treviño Zapata, y a su vez Treviño Zapata hizo a Martínez Manotú, aunque Martínez Manotú tuvo cualidades para volar muy alto. Posteriormente podríamos decir que ha tenido brillo, aunque ahorita ya está retirado por razones de edad y salud, Meme Garza González, pero Meme en otro sentido. Meme fue el operador, el alquimista, el plomero del PRI, no fue el de los grandes puestos, que sí Emilio Martínez Manotú y Norberto Treviño Zapata. Norberto Treviño Zapata a mí me concedió pues parte de su historia, en una historia oral que se ha publicado, pero expurgada, y él me dejó aguardar toda su historia cuando yo la publicara cuando quisiera, y ahí tengo todavía los originales. Me la han plagiado mucho, pero ha difundido, pero lo fuerte todavía no se ha publicado, lo tengo yo. Treviño Zapata me dice lo siguiente, el de por qué no hay políticos. Dijo, yo no era político, a mí me hizo político don Adolfo Ruiz Cortines. Yo llegué de otra parte venía, y me metieron.
Cuando yo presenté en la esquina del poder en la librería Reforma, que ya se apareció, que está enfrente, estaba en el Paseo de la Reforma, enfrente de Excelsior, uno de los presentadores fue León García. Entonces, León García en la presentación que hizo, y estando Treviño Zapata presente en el público, dijo: los políticos tienen, y los gobernadores, los presidentes de la República, tienen la obligación de hacer política, pero tienen que hacer políticos también. Entonces ahí me quedó eso grabado, es decir, los gobernadores tienen que hacer políticos. Treviño Zapata hizo políticos, pero él cuando llegó aquí, y llegó pues con mucho vuelo, con mucha estimación, porque él, lo que decía yo, traía la sombra de don Adolfo. Entonces se le aumentaron como toda la cargada hacia él. Entonces lo que dijo, no me gustó nadie. Los vi muy exponentes, muy dramáticos, muy posesivos, muy esto, pero se veía que era el enojo de no estar ahí, no tanto querer hacer política. Entonces dije, yo no quiero nada con esto, y empieza algo nuevo. Entonces, algo parecido está sucediendo aquí ahorita. Volviendo a lo de León García, los gobernadores tienen que hacer políticos. Vamos a ver, ¿qué políticos hicieron esto? Vamos a ver, Genio, la Geñona, hizo a Rodolfo Torres, Manuel Cavazos Lerma, a Zamorano, a Tomás Yarrington, a Eliseo, al Chuletón Medrano, este fulano que está ahorita, cabeza de vaca, ¿a quién? Al Clostora Peña, Gerardo Peña, al Monroy, al ¿cómo se llama? Que le dicen en la universidad, la Chulada, su primo la Chulada. Américo hizo a Valderas, y pues Antonio Carlos no, porque Antonio Carlos nunca ha hecho política. Él siempre ha sido un técnico muy ducho, y nunca ha querido hacer cargos de públicos, digo, de elección popular, sino de públicos. Entonces, ahí está la pregunta, es decir, ¿qué hay en este devenir desde Emilio Portes Gil hasta la fecha, hasta Cabeza de Vacas? El aliento a la mediocridad. Quitemos a gente brillante, por ejemplo, Martínez Manotú, Treviño Zapata, gente con brillo, el Meme con su capacidad organizativa, y el cambio que hubo ya de políticos a los tecnócratas o a los muchachos de la universidad, los muchachos del TEC, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio, Egidio, buenos estudiantes, y en cambio en el poder totalmente corruptos y corrompidos y ambiciosos y muy avaros en el sentido de proyectar gente, muy miserables, muy miserables. Ahora, lo del actual es un accidente muy serio, muy grave, muy triste para Tamaulipas. Quedará en la historia pues como lo peor que ha pasado por el gobierno de Tamaulipas. Pero él no tuvo la culpa la tuvo el PRI, porque todo el mundo sabía, o al menos todos los que siguieron la campaña, en los debates, el debate era quién era más narcotraficante que otro, Baltasar Hinojosa, o el Cabeza de Vaca, o el Chavira, o el otro. Entonces, ¿quién es más narcotraficante? ¿Tú o tú? ¿No tú o tú? ¿Tú o tú? Entonces, era una campaña de narcotraficantes. La sociedad lo sabía, pero estaba harta del PRI, harta de Cavazos Lerma, de Tomás Yarrington, de la Geñona y de Egidio Torre. Entonces, lo que sea, así sea mugre de lo peor, pero que ya no fuera este. Entonces, eso lo estamos pagando ahorita. Y eso hace que también en este momento se piense en otra opción diferente a la del PRI, a la del PAN. Sí, totalmente. La opción tiene que ser como si fuera el viejo PRI, es Morena. Es una situación parecida a cuando el viejo PRI estaba en su cúspide, y que además no había de otra cosa, ¿no? El que ganaba era el PRI. Estaba la oposición leal del PAN antes del neopanismo, sino la de Jalisco, la
la de Efraín González Luna, la de Manuel Gómez Morín, la oposición leal. Pero el PAN se transformó a partir de Conchello y los Cloutier y todas esas gentes que llegaron, los Bárbaros del Norte, que ya no es el PAN que nació, es otra cosa. Es un partido peleonero igual que el PRI, corrupto igual que cualquiera. Es el sistema mexicano corrupto. En este momento, el candidato de Morena puede decirse fundamentalmente por el mal gobierno de Cabeza de Vaca, que la selección del candidato es la elección misma, como si fuera el PRI. Aunque el PAN, no debemos discutir, menospreciarlo, si se junta con el PRI, todavía hay un grupo clase mediero, priistas todavía, que no sé por qué siguen siendo priistas, que no son despreciables en el sentido de cantidad. En las últimas elecciones pues, fueron más de 500,000 de votos. Entonces no está muerto, es decir, ni el PAN ni el PRI están totalmente muertos aquí. Sin embargo, la política del licenciado Andrés Manuel López Obrador con sus proyectos sociales, pues tiene mucho voto nato que le va a salir. Tiene en contra toda la clase media, lo odian, ¿no? Fundamentalmente lo odian, y además tiene en contra todos los medios, y todos los medios nacionales y los medios locales están en contra, pero relativamente influyen, llegan a gastar, ya se está gastando. Entonces no va a ser un paseo de que ya va a ganar, pero tiene mucho, no tanto por lo que él signifique, por ejemplo, que fuera Américo Villarreal, o que fuera Rodolfo, o que fuera Héctor Garza, que son los únicos que pudiesen ser, los demás no pueden ser candidatos, esos tres nada más. No tanto por ellos, sino porque Cabeza de Vaca deja tan desprestigiado que le va a pasar lo que a mismo de Cabeza, cualquiera menos uno del PAN. ¿Por qué esos tres nada más? ¿Y cuáles serían las cualidades para que Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama y Héctor Martín Garza González fueran los candidatos? Héctor Garza es un político hecho en Reynosa, con lo que eso significa ser político de Reynosa, ¿no? Pero es conocedor del medio ambiente, de todos los grupos que hay en Tamaulipas, tiene experiencia, le ha confiado cargos importantes el presidente López Obrador, y fundamentalmente sería un candidato para un gobernador sustituto. Vamos a suponer que se vaya Cabeza de Vaca en estos meses, pero si no fuera Cabeza de Vaca para constitucional, lo veo difícil que sea. Pero no hay que despreciar no despreciar, sino minusvaluarlo al Guasón, a Héctor Garza. En 2016, Andrés Manuel López Obrador, en su casa allá de Copilco o Tlalpan, no recuerdo si Copilco, Copilco, la de los tres pisos, llamó a dos personas. Dijo: quiero un candidato testimonial para el gobernador de Tamaulipas. Llamó a Rodolfo González Valderrama y a Héctor Garza. A los dos les dijo: es que pues no tenemos ninguna prioridad. Digo: yo lo sé, les dijo Andrés Manuel. Morena en Tamaulipas no es nada, es el estado donde menos pinta Morena. No hay organización, no hay militantes, no hay nada, pero tiene que ser testimonial. Y a la hora de resolverse, se inclinó por Héctor. Se inclinó porque era más conocido. Rodolfo tiene de no estar en Tamaulipas desde que se fue a la universidad, que sería 1970, no recuerdo, 70 y tantos. Entonces jamás ha vuelto, similar a Treviño Zapata. O a Marco Bernal. O a Marco Bernal. Se fueron y ya no regresaron nunca, hicieron su carrera allá. Entonces prefirió a Héctor. Eso mismo puede pasar ahora. ¿Quién es el más conocido? Héctor. Además, Héctor ha hecho una campaña abierta desde que era oficial mayor, sin ser oficial mayor nominalmente. Es simpático el Guasón. Sí. Y ha recorrido todo el estado, sí, ahora reparte bates y guantes, en fin, sabe el modus operandi de al ras, de cómo se hace la política al ras de tierra. Esa es su cualidad. Y puede ser. Digo, todo depende, vamos a volver al estilo PRI, el dedo.
Ese es ese, es el gran dedo, es el que va a ser. Bueno, segundo por apellido, González. Rodolfo González Valderrama, yo lo conozco bastante bien, somos amigos. Es tal vez una de las mentes y de los científicos sociales más completos que hay en el país y en Tamaulipas, sin lugar a duda. La naturaleza lo dotó de una inteligencia natural. Su papá y su mamá tuvieron el acierto, a través de becas, de inclinarlo o darle una educación de primera con becas con los jesuitas. Eso fue fundamental. La educación con los jesuitas en Tampico, en el Félix de Jesús Bruyer. La orientación social de Rodolfo desde la secundaria y la prepa es a lo social y encaja perfectamente en la Escuela de Ciencias Políticas. Y ahí madura muy bien con maestros de primera en sociología. Es un alumno brillante, brillante en sociología de los maestros. Lo respetaban por su inteligencia los maestros. Hubo un maestro que fue fundamental en él, en cómo lo formó, cómo lo orientó, que fue Gabriel Cariaga. Gabriel Cariaga fue fundamental en él. Y muchos otros maestros, González Pedrero, Flores Solé, en fin, toda la pleida de maestros. Al salir Rodolfo de Ciencias Políticas, como sociólogo, que hizo una tesis muy buena sobre el partido del Gallito, el Demócrata Mexicano, una tesis de primera, su vocación lo lleva a la ciencia política, es decir, a estudiar la política desde el punto de vista de sociología, y se acerca al PRI. Entonces, mediante los relaciones que tenía su papá, que era petrolero, lo conecta con Chava Barragán, con la quina, y se lo recomiendan a Morelos Jaime Canseco para el análisis político. Morelos Jaime Canseco era el secretario de prensa y propaganda del CEN del PRI. Cuando no fue gobernador se fue allá. El presidente del PRI era Marcelino García Barragán. No Marcelino, sino Javier García Paniagua. Entonces, el jefe de prensa o de información y propaganda era Morelos Jaime Canseco, que lo designó López Portillo. Tú vas a ser, pues, como no fue candidato a gobernador, tú vas a ser. Y entonces empezó a hacer el análisis político. Jaime Morelos Canseco a mí me invita, yo estaba aquí en Victoria, que le ayudara también allá en el análisis. Y ahí conocí a Rodolfo, porque éramos de ciencias políticas, y Tamaulipecos, él de Tampico y yo de Laredo. Y entonces ahí lo pude ver, su calidad de analista de la sociología, de cómo conoce la política desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista social. Yo me regresé acá cuando no hubo ya oportunidad de seguir en el PRI con Miguel de la Madrid. Nos tocó el destape de Miguel de la Madrid. Me vine acá, él se quedó allá, siguió estudiando, se metió a estudiar Derecho, el doctorado en Derecho, y ahí conoce a Monreal, a Ricardo Monreal, estudiando Derecho. Y conocen el PRI, cuando estábamos ahí en la Secretaría, después de Morelos Jaime Canseco, yo me quedé en el PRI porque me invitó Mario Vargas Saldaña, que era el secretario general del PRI, ya con Miguel de la Madrid, como asesor. Entonces yo me jalé a Rodolfo a la Secretaría, y ahí se enganchó con Mario Vargas Saldaña, que era el secretario general. Pero en ese inter también Rodolfo estaba estudiando el doctorado y la maestría en Derecho Constitucional, y conoce a Ricardo. Entonces Ricardo Monreal, que es el priista, 100% priista del viejo PRI, mañoso, marrullero, falso, de lo peor que puede haber, un priista 100%. También se da cuenta del potencial de la inteligencia de Rodolfo, se hacen amigos, y entonces empieza a luchar por la gobernatura de Zacatecas. Y la gobernatura de Zacatecas le dicen el PRI, tú no, porque eres narcotraficante, le dice a Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal se defiende, yo no soy narcotraficante, el narcotraficante es mi suegro, que es es el que tenía el antecedente de narcotraficante. Entonces pues lo corren, se sale del PRI y lo capta el PRD.
y ya gana Ricardo Monreal la gobernatura de Zacatecas, y Rodolfo es el representante de gobierno de Zacatecas en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, ante el gobierno federal. Y entonces ahí siguen adelante el PRD, el Morena y hasta ahorita. En ese ínter, el PRD deja de ser el PRD, López Obrador crea Morena, pero conoce a Rodolfo en ese ínter desde cuando es candidato Monreal por el PRD a Zacatecas. Entonces empieza a hacer una relación con él independientemente de Monreal. Empiezan a tener directo conocimiento y sobre todo la identificación de ciencia política, de exalumnos de la Escuela de Ciencias Políticas. Y ahí se van. En este momento, a la persona que mayor respeto intelectual le tiene el presidente López Obrador de Tamaulipeco es a Rodolfo. Es al único que respeta intelectualmente. Lo considera que es una inteligencia privilegiada. Con la política no solo se hace con santos, también con lobos y con leones. Se necesitan de los dos. Entonces, Rodolfo es un político completo en el sentido de que sabe la teoría, sabe la práctica, sabe las cosas buenas y sabe las cosas malas. O sea, muy completo. De lo que ha producido el sistema político mexicano, bueno, digamos como Porfirio Muñoz Ledo, gente capaz de ese modo, como Enrique González Pedrero, de ese nivel como Rafael Corrales Ayala, de políticos de otro nivel, no Enrique Cárdenas González, no Cabeza de Vaca, no Eugenio Hernández, Tomás Yarrington. Entonces, ese es, decía, si depende de las circunstancias, de quién es el que debe ser por su capacidad, sería Rodolfo. Tiene en contra de que es poco conocido en el Estado. No es la situación de Treviño Zapata, que Treviño Zapata nunca había estado aquí porque sabía de niño, pero venía de ser líder del Congreso. Rodolfo no, Rodolfo siempre ha sido el que arrastra el lápiz de los canallas que están adelante. Y digo canallas, Monreal y García Puebla. Entonces se les ha arrastrado el lápiz. Lo han explotado desde el punto de vista intelectual, su inteligencia. Ahora vamos por orden alfabético. Américo Villarreal Anaya. Américo Villarreal Anaya es indudablemente que es un buen hombre, un buen padre de familia, un buen hijo, un buen hermano. Médico, es decir, tiene la especialidad de cardiólogo. Ese ya es un indicador de cierta capacidad, porque no cualquiera es cardiólogo. Cualquiera puede ser pediatra, pero no cualquiera puede ser cardiólogo. Entonces hay un indicador de que es un hombre dedicado, talentoso en eso. No sé qué tan brillante sea como cardiólogo, no lo conozco. Entonces, si fuese esa realmente su vocación, pues se hubiera quedado en el Instituto Nacional de Cardiología allá. Entonces, sin embargo, se vino acá acogido cuando su padre se viene de gobernador, y aquí pues ahí la pasa. Entonces, lo dije hace poco, lo escribí hace poco en Facebook. El capital político de Américo Villarreal Anaya es el ánima de su padre. Nada más. No hay otra cosa. En nuestras costumbres, el ánima tiene mucho valor. Américo Villarreal Guerra como gobernador fue un desastre. Un desastre, inepto, no. Buen hombre, decente, correcto, humilde, sencillo y gris. Pero como gobernador fue un desastre. Sin embargo, lo que siguió fue peor. Entonces, lo único que hay ahorita en el PRI, vámonos, desde Torre hasta Manuel Cabezas Lerma, mugre, la canallocracia. Entonces ya nomás queda ahí Américo. Y entonces la gente olvidó de lo pusilánime, de lo poquito y de lo poquito fundamentalmente de Américo Villarreal Guerra. Y ahorita es un tótem. Y el ánima es grande. Pero es grande nada más en Ciudad Victoria y sus alrededores. Fuera de Ciudad Victoria y el centro, Américo Villarreal no es nada. Porque
Tamaulipas, sus ciudades importantes están fuera de Ciudad Victoria, entonces tienen allá su propio hinterland, sus propias gentes, sus propios movimientos. Entonces, Villarreal Anaya, senador, es el ánima de su padre, su capital político en el centro de Tamaulipas. Fuera de ahí, no. Y hay un indicador. Mónica Villarreal, o no sé cuál de las dos de las hermanas, fue candidata y la derrotaron. Ahí el ánima el ánima del padre no brilló. Pero aquí sí está brillando ahorita. Y le trae vuelo y trae ilusión. Y aquí en Ciudad Victoria, indudablemente, que es la persona que los victorenses, que son muy cerraditos, es su candidato. Porque recuerdan al padre, se pueden hacer negocios, se pueden hacer compras, se pueden hacer esto, se puede hacer el fraccionamiento del rancho, me puedes hacer la carretera a mi rancho, me puedes hacer la aeropista, en fin, todas las cosas que hizo su papá. Entonces, esa es la situación. Ahora, desde mi punto de vista, quien tiene las cualidades, el conocimiento, debe ser Rodolfo, pero el gran dedo, que es Andrés Manuel López Obrador, los tendrá. Ahora, ahí lo digo, cuáles son las condiciones, y esas se van a hacer. Claro, ya los sectores, los campesinos, los obreros, los sindicatos ya no cuentan nada más una sola bola, como si estuviéramos en la época de Plutarco Elías Calles o de Lázaro Cárdenas. ¿Cuentan las redes sociales? Sí, mucho. Redes sociales. Mucho. Pero en ciertos sectores. Más bien es un voto juvenil de los jóvenes. Y las redes sociales, por lo que yo veo, es decir, desde mi punto de vista, en Facebook, son muy conservadoras en México. Muy conservadoras. Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador tiene un voto joven. Hay una nueva generación de jóvenes donde están Andrea Chávez, Abraham Mendieta, Genaro Villamil, un poco más, pero hay una corriente y jóvenes que están, que no lo hubiéramos esperado que estuvieran tan cerca de la ideología, de López Obrador, porque hablar de izquierda es muy complicado en un gobierno como el de López Obrador. López Obrador para mí es un típico alumno de ciencias políticas. Ese es el clásico. El que desde chiquito le gusta la política, estudia y esto, con un talento especial y sobre todo la tenacidad. Cualquiera se hubiera rajado con los golpes que recibió. Tiene la tenacidad de León Trotsky. Por cierto, en la biografía de León Trotsky de Isaac Deutscher, El profeta armado y el profeta desarmado, solamente así se ve todo lo que estuvieron golpeando a Trotsky hasta que llegó. Después lo mataron, pero esa voluntad, todo se lo he visto yo a León Trotsky. Bueno, no lo que haya visto, lo he leído. Don Carlos, ¿cómo ve usted esto del quién es quién en las mentiras? Porque en muchas partes donde yo he trabajado en la Ciudad de México, en muchas partes del país, siempre he comentado que el periodismo tiene que mirarse las entrañas, porque hay muy poca autocrítica. Y ahora que aparece Andrés Manuel López Obrador, no simplemente diciendo su parte que no se ve en los medios masivos de comunicación, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, voy a ser expresivo. En la esquina del poder, uno de los primeros capítulos es el papel de la prensa en Tamaulipas. La prensa en Tamaulipas es deleznable. Ahí lo pongo, que no es una prensa, sino es un grupo disperso de gente con diferentes intereses. Ahora, ese tema, creo yo, me interesa mucho, lo he estudiado, lo comento y soy muy crítico de la prensa. Por eso no tengo buen ambiente en la mayoría de los compañeros periodistas. Cuando salió ese libro me atacaron mucho. El periodismo en México está muy corrompido desde la época de don Porfirio Díaz, cuando se empezó a maicear. Además se hicieron vedette y era una forma fácil de algunos, los que tenían talento y los que tenían relaciones, de hacerse muy ricos, millonarios. Y en el caso, eso es en la Ciudad de México, el caso más feo y bien documentado es el de Carlos de Negri, la novela esa
Bueno, la historia novelada de Carlos de Negre de Enrique Serna de hace 2-3 años da el ejemplo. Aquí en Tamaulipas, los antecedentes de que hubo buen periodismo desde el punto de vista técnico y además buen periodismo de derecha. El Mundo fue un gran periódico, un periódico conservador, reaccionario, fascista, todo lo que se quiera, pero bien hecho y con sentido y con peso. Después del Mundo, periódicos importantes ya no ha habido en ese sentido. En Laredo surgió en 1924 el Verbo Libre. Está totalmente desaparecido y no se conoce esa historia. Era un periodista de Excelsior, no sé si era de Jalisco, del Distrito Federal, no recuerdo. Digo, no lo sé. Manuel del Sal hace el Verbo Libre. Es un periódico de ataque muy fuerte hasta que a él lo mataron a golpes, lo mató el general Rafael Pedrajo, que era el presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales y administrador de la aduana. En 1945 le mandó unos varuras y lo golpearon y a consecuencia de los golpes murió. En ese Verbo Libre desapareció en 1945. Antes, en el año 32, don Heriberto de Andar trabajó con Manuel del Sals, porque Manuel del Sals se asistía en la casa de la mamá de Heriberto de Andar, entonces le debía dinero, porque no pagaba. Como buen periodista no tenía dinero para pagar. Entonces, al poner el periódico, Heriberto de Andar se va de gerente para estar buscando ahí el dinero y que le pagaran. Y ahí el talento de don Heriberto de Andar Amador sale y se hace periodista. Y en el año 32 se separa del Verbo Libre. Bueno, deja el Verbo Libre no era de él, era de Manuel del Sal. Y funda El Mañana como órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario para apuntalar la candidatura del doctor Rafael Villarreal, que se ponía a la reelección de Emilio Portes Gil. Entonces así nace El Mañana, como el órgano oficial, un periódico oficial del PNR. No se hace la candidatura de Portes Gil porque se atraviesa el Calles, ya no presidente, sino el cacique Calles, pero don Heriberto cambia el periódico, el nombre, y se hace El Mañana. Entonces se hace un gran periódico de ese estilo, de mucho golpe, de mucho golpeteo. Es tan importante don Heriberto en esa época que al caer Hugo Pedro en el año 47, él siendo director del periódico lo nombran presidente de la Junta de Administración Civil, que es el presidente municipal, al desaparecer los poderes. Y de ahí, si en el 48, en el 49, del dinero de Laredo, funda El Mañana de Reynosa. Y que en El Mañana de Reynosa, por un consejo que le dio Raúl Gárate, dijo, Reynosa es una plaza natural para un gran periódico. Y lo aprovechó. Y Ciudad Victoria es lo peor, porque nunca se formaron periodistas de fuste, por aquello del dinero. Todos están muy corrompidos. Hay 2 periodistas que pueden salirse de ahí, de ese canon. Pueden ser más, pero 2 que son fundamentales. Uno que seguramente no lo conoce, nunca ha oído hablar de él, Héctor Martínez, que lo mataron también a golpes. Y el otro, Lupe Díaz. Lupe Díaz era un gitano, un bohemio del periodismo, así iba todo, pero era una gente derecha, de izquierda. Tenía que vivir de algo, entonces recibía, indudablemente que recibía apoyos económicos, pero nunca le recibieron nunca le compraron su conciencia. Quiero leerles esta parte en el capítulo dedicado a la prensa en La Esquina del Poder, que se editó en mayo de 1986, y dice lo siguiente, por eso hablo del escándalo que fue en ese tiempo haber escrito estas líneas. Un elemento importante en la vida política de Tamaulipas es su prensa, ya que tanto los editores propietarios como los reporteros actúan como grupo de poder reclamando posiciones políticas y administrativas. Se puede decir que nunca ha sido una prensa amordazada. Al contrario, hay una tradición de ejercer la libertad de expresión sin más límite que la que marca el editor de acuerdo con sus intereses o con los que represente. Es generalmente muy agresiva, rayando en ocasiones en injuriosa. Y más que discurrir injuria, tal vez esa sea su característica peculiar.
Esto es lo que escribió don Carlos F. Salinas Domínguez. Y pues estamos ahora a la vuelta de ya, estamos hablando 35 años. Sí. 35 años de libro y muchos periódicos que ya dejaron de circular. Sí, sí, porque están en crisis, los periódicos están en crisis ahorita. Los periódicos impresos están en crisis y van a desaparecer. No tienen lectores ya. En primer lugar, son muy caros. Y lo único que ofrecen es al que trabaja y que tiene poco que hacer. Entonces, como los choferes, como algunos tenderos y eso, entonces empiezan a leer y lo que ofrecen es nota roja, privilegian la nota roja. Y luego ha surgido, pues, de 30 o 40 años para acá, un grupo de columneros, y el columnero pues se vende al mejor postor. Ahorita yo no veo ningún columnero que no reciba chayote. Todos son chayoteros. Que no columnista, ¿verdad? Sí. La diferencia por eso es el columnero. Entonces, yo soy producto de la Escuela de Ciencias Políticas, estoy muy orgulloso de ser de Ciencias Políticas y estoy muy orgulloso de ser independiente. Digo lo que quiero y no me importa. Me han corrido de varios trabajos pues, precisamente por independiente, y cuando saqué ese libro, salió en abril la primera edición, en mayo la segunda del 86, y en junio, hace 36 años, me ametrallaron la casa con una noche por ese libro. ¿Incomodó? Sí, me gustó mucho. Sí. Gracias, don Carlos. Es un placer haberlo tenido en este estudio hoy. Gracias a ustedes y a sus órdenes.